buenas noches, buenas tardes a todos. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, por favor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces dice Jesús: todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Entonces va Jesús con ellos al Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: con que no habéis podido velar una hora conmigo, velad y orad para que no caigáis en la tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces donde los discípulos y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Mirad que el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañados de un grupo numeroso de espadas y de palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que iba a entregarlo les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedlo. Y así al instante se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué estás aquí? Entonces aquellos se acercaron, echaron mano de Jesús y le prendieron. Y en esto uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Dícele entonces Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen a espada perecerán. ¿O pensáis que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas cómo se cumplirían las escrituras, En ese momento dijo Jesús: ¿cómo contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días
He estado sentado en el templo predicando y no me detuvisteis, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas en los corazones de Jesús, María y José, la hora de Jesús ha llegado. Jesús está bien seguro de que tiene la muerte muy cerca, a pocas horas de distancia después de la cena. Aquí Jesús libró su lucha suprema por obtener su voluntad humana que se sometiera totalmente a la voluntad de Dios. No es fácil someter el instinto de conservación a la ley que manda a morir. Por eso, en ese momento de tristeza, dice Jesús, el Padre Celestial quiere consolarlo y por eso permite que un ángel venga a consolarlo. ¿Qué es lo que pudo decir ese ángel? Jesús estaba solo, como escuchamos, llevó a sus 3 amigos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, pero como escuchamos, se encontraban dormidos. Cuanto más ansío que llegue esta hora, había dicho Jesús, con un bautismo de sangre tengo que ser bautizado, y cómo deseo que llegue ese bautismo. Y hoy escuchamos, hermanos, cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, tiene ese miedo que lo hace que caiga en tierra con el rostro lívido, las rodillas vacilantes, extendido los brazos, como en una demanda de ayuda misericordiosa, con la infinita congoja que le oprime, y empieza a orar. No era este modo de orar usual entre los judíos, que oraban de pie, ni es el modo usual entre los cristianos más fervorosos, que oran de rodillas. Era el abatirse en tierra propio de quien no tiene fuerzas y mantenerse erguido, de quien siente que tiene que orar postrado entre el polvo. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En la primera pide directamente verse libre de los tormentos de la pasión, aunque somete su voluntad a la del Padre. En la segunda oración no pide ya directamente verse libre de la pasión, sino que su interés principal es tener absoluta conformidad con la voluntad del Padre Celestial. Su sentido parece ser este: puesto que no es posible que deje de beber este cáliz de mi pasión, estoy resuelto a cumplir perfectamente tu voluntad. Pero esta conformidad con la voluntad del Padre no disminuía el horror de su naturaleza humana a la pasión, antes bien, con la ayuda de su imaginación, que era muy viva y poderosa, esa repugnancia iba en aumento al ver la pasión ya tan próxima e inevitable. No se haga como yo quiero, sino lo que quieres tú, le dice al Padre Celestial. En aquella noche del jueves, la naturaleza contempló la más espantosa de las agonías que en el mundo ha habido, pero en esta noche se escuchó también en la tierra la más bella oración que labios humanos hayan pronunciado: Padre, si no es posible que pase de mí este cáliz, que yo lo beba, hágase tu voluntad.
Desde hace siglos se vino a esta oración a través de los tiempos y de los mares para llegar a nuestros oídos y enseñarnos cómo se debe de orar en momentos de angustia para tener contento a nuestro Padre Celestial y obtener de su bondad que nos envíe su espíritu, ese espíritu de alegría, de fortaleza para poder superar los momentos de crisis, los momentos difíciles. Dios no le quitó a Jesús sus penas, pero le dio fortaleza para poderlas sobrellevar. El célebre orador, el Padre Noza, describe así la agonía en el huerto. En aquella noche de Getsemaní, Jesús representa en su imaginación la manera como lo van a atormentar. Ve como uno le prende, el otro le amarra, un tercero le empuja, alguien le insulta y varios andan buscando testigos falsos contra él. Aquel le da un tremendo bofetón y ya se siente llevado, casi arrastra hasta los sótanos del palacio. Uno le ata un pañuelo sobre los ojos y los demás lo abofetean entre burlas humillantes. Siente que amanece allá, lo llevan por entre gritos burlescos hasta el palacio de Pilato, luego donde Herodes, y otra vez de vuelta vestido de loco, dan vueltas con él y de aquí para allá como con un estúpido imbécil, y siente las carcajadas lúbricas de Herodes y de su camarilla. Es llevado y traído, escupido y rechazado, y ahora, horror, lo van a flagelar. Su naturaleza humana se revoluciona, no la sangre aterrizada corre a refugiarse en el corazón. Padre, grita, si es posible, aleja de mí este cáliz. Pero ante el silencio de Dios Padre, Cristo se sobrepone y da el sí heroico que lanza a borbotones la sangre por las venas e incontenible chorrea por sus mejillas aterradas. Se levanta, necesita consuelo, lo busca en sus discípulos, pero están dormidos. Señor, tampoco en nosotros encuentras consuelo. Seguiremos haciendo el mayor de los ultrajes, el amarte poco, dice San Buenaventura, y vuelve a orar de nuevo, y de nuevo se le presenta ante la imaginación el fantasma de su propia pasión. Ya se siente amarrado, semidesnudo, atado a una columna muy baja, totalmente encorvado, y ya oye silbar a los fuetazos como cimbrar sobre sus sensibles espaldas. Ya siente caer el segundo y el tercer fuetazo sobre el mismo sitio. Cómo sangra, cómo le duele, es triste que será sin resultado para tantos duros de corazón que seguirán cantando y riendo en su camino hacia la condenación eterna, y siente esos fuetazos agudos con garfios de metal a puntas de marfil que llegan hasta el estómago y le hieren el rostro. Y ahora ha terminado. No han terminado. Al soltarle de la columna, cae desmayado en el charco de su propia sangre, pero lo sacuden, lo despiertan, porque el drama apenas está empezando. ¿Terminar ya? No gritan nuestros pecados, es necesario seguir cebando nuestra crueldad en la inocencia de aquel que borra nuestras manchas. Risas y gritos y silencios se acercan con una fuerza digna de otro oficio que le clavan en su santa piel tan delicada, y su dolor es acompañado con silbidos y con aplausos del gentío. Pero hasta ahora que el pueblo quiere ver a su rey y hay que presentárselo, que salga, y ahí se sienta Jesús presentado al populacho. Qué silencio, qué emoción, que la gente se estremece y asusta.
vuelve a sus apóstoles, pero los encuentra dormidos. Entonces les da una forma para que la transmitan a todos sus amigos de todos los siglos, que nos la da a nosotros también. Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es decir, el apetito sensitivo, las tentaciones naturales del hombre debilitan de tal manera los propósitos naturales, los propósitos que hace el espíritu, que si no se busca la ayuda de Dios por medio de la oración, las tendencias sensitivas llevan a la voluntad a doblegarse ante la tentación. La carne es débil. Los apóstoles lo estaban experimentando. Ha dicho Jesús: han salido contra mí como un bandido, han venido de noche muy armados, y muchos. Jesús hace constar ese ultraje que le hacen. Si la causa de su prisión es su enseñanza, ¿por qué lo apresan mientras enseña? Pero tenía que cumplirse también aquella parte de la Escritura: fue condenado entre los malhechores. ¿Por qué habían venido tantos y a estas horas? Es que Judas, al ver descubierto su plan durante la cena, ha corrido a contar a Caifás y a los otros que su propósito de entregarles son ya conocidas por Jesús y que hay que apresurar los acontecimientos, aunque habían convencido no apresarlo durante los días de la fiesta. Con todo esto, en vista de las circunstancias propicias ofrecidas por Judas, se determinaron a hacerlo aquella misma noche. Pero por si los discípulos se resistían, se llevaron un numeroso grupo de servidores del templo y varios criados de los sacerdotes, y lograron de la autoridad un contingente de soldados de la corte que estaba en guarnición. Iban armados de palos, espadas y puñales, y llevaban antorchas para iluminarse. Nadie se hubiera imaginado tanto aparato personal para apresar al más manso y amable de todos los servidores humanos. Me odiaron gratuitamente, decía Jesús, y tenía razón. Y lo llevaron entre aquel numeroso grupo de matones descorteses que terminarían celebrando el éxito de su expedición. Pues encomendémonos al inocente, al santo, para que Él pueda expiar nuestros pecados y para que nosotros nos convirtamos y en esta Semana Santa podamos participar de su pasión para poder participar de su resurrección y de su Pascua. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.